Слово предоставляется заместителю председателя Палаты депутатов Генерального конгресса Мексиканских Соединенных Штатов Марии Авиле Серна. Con el permiso de la Presidencia, los saludo a nombre de México y aprovecho el espacio para agradecer la anfitrionía de la Duma Estatal por la organización de este Parlamento. Compañeras y compañeros parlamentarios, la seguridad es un valor básico para el bienestar del ser humano. La seguridad, como una de las metas principales que tiene una nación, es una idea que se redefine según el contexto histórico, social, económico, político y cultural en el que se desenvuelve, y es parte importante para el desarrollo humano. El contexto actual de seguridad que se atraviesa en el mundo, cada vez más complejo ante la emergencia de amenazas críticas dominantes como el crimen organizado y el narcotráfico, que ponen en riesgo la seguridad tanto de las personas como de las instituciones. El fundamento y razón de ser de la seguridad nacional es la protección de la persona humana. El narcotráfico y la delincuencia organizada son problemas que lastiman la seguridad interior. A todo esto se suman fenómenos de carácter internacional como la globalización, la intensificación de flujos migratorios transnacionales, el terrorismo, armas nucleares, bacteriológicas, el cambio climático, entre otros, generadores de las violencias y que tornan más complejo aún el tema de la seguridad en el mundo. Es importante atender la amenaza que presentan las actividades de grupos de la delincuencia organizada cuando se ha infiltrado o cooptado parcialmente alguna corporación policíaca o cuando se influye en la toma de decisiones de algún ente público, siempre con respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales de los que los estados sean parte. El estado actual de la globalización plantea nuevos desafíos para los estados. El mundo exige una nueva concepción de seguridad de alcance multidimensional, como ya se ha venido planteando en foros internacionales. La Declaración sobre Seguridad de las Américas establece que cada estado tiene el derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de seguridad nacional y definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amenazas de seguridad conforme a su ordenamiento jurídico y con el pleno respeto del derecho internacional y las normas y principios de la Carta de Organizaciones de los Estados Americanos y la Carta de las Naciones Unidas. La seguridad se ve afectada en diferente forma por amenazas tradicionales y por nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa, tales como el terrorismo, la delincuencia organizada, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos, la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad. La trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética. Se tenía que actualizar el concepto de seguridad nacional, tomando acciones de manera inmediata y directa para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado que garantiza la preservación de la soberanía e independencia nacional, la defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. Cuando el contexto social rebasa a la ley, es obligación de los legisladores su actualización, de tal manera que si existe una laguna en la ley y no existe un instrumento que regule conductas que afecten la convivencia social, debe de ser creado. A nadie escapa que la estrategia de erradicación del crimen organizado hace necesaria la efectiva articulación de todas las fuerzas de seguridad. Resulta, entonces, necesario dar el marco legal adecuado y definir claramente las líneas de actuación de todas las autoridades encargadas de nuestra seguridad, para que cuenten con mecanismos claros, ágiles y eficaces en su mantenimiento ante el tamaño de las amenazas que como sociedad enfrentamos y que hace necesario que sean todas las fuerzas quienes las enfrenten.
Las amenazas actuales rebasan las capacidades individuales de las autoridades, haciendo indispensable que actúen de manera coordinada hasta que dicha amenaza sea neutralizada. México se encuentra en una disyuntiva similar a otras experiencias internacionales. Las democracias constitucionales enfrentan el reto de balancear el carácter civil de la seguridad pública y el respeto irrestricto a los derechos humanos frente a la complejidad y gravedad de fenómenos sociales como el crimen organizado y terrorismo. Surgen diversas preocupaciones de los distintos actores sociales cuando hablamos de seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada en un Estado. Es por eso que hace apenas unos días, en la Cámara de Diputados del Congreso General de México, se aprobó la Ley de Seguridad Interior, esperando que concluya el proceso legislativo, porque no se puede brindar seguridad sin establecer los mecanismos de articulación, seguimiento y control adecuados, así como las competencias claras de los órdenes de gobierno y las fuerzas de seguridad. El objetivo de la seguridad interior es preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho, las condiciones para el ejercicio ciudadano y de los derechos y de las responsabilidades. Corresponde tanto al orden constitucional como a las instituciones democráticas de gobierno garantizar la protección de los derechos humanos y garantías individuales. El irrestricto respeto a los derechos humanos, el mantenimiento de la seguridad pública y el orden público son condiciones indispensables para un ejercicio pleno de los mismos. Ninguna estrategia de actuación que el Estado realice con el fin de preservar el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional, tanto en defensa exterior como seguridad interior, puede ser tolerante a alguna violación de derechos humanos, así como se establece en los artículos 3, 22, 28, 29 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 1, 2 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que se debe garantizar el derecho a la seguridad de las personas. El objetivo principal de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada es la protección de los derechos humanos, del derecho a la seguridad y del derecho a las libertades. El uso de fuerzas armas en acciones que son necesarias para luchar contra la delincuencia organizada constituyen un último recurso para hacer efectivo el derecho de todos los seres humanos y los pueblos a la paz, como establece la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz. Esto sin que su participación sea arbitraria, puesto que los tratados y organismos internacionales han coincidido en que los derechos humanos son una máxima y deben salvaguardarse en todo momento y circunstancia. Diversos tratados internacionales obligan a toda autoridad o gobierno a respetar los derechos esenciales para el desarrollo humano, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad de su persona, a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de reunión y asociación pacífica, a participar en el gobierno de su país y el establecimiento de un orden social en donde sea posible ejercer de manera plena los derechos humanos. Estos son principios básicos que se deben observar al ejercer estrategias en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada, siempre con el fin último de preservar el derecho a la seguridad y a la protección de las libertades y derechos fundamentales. La preservación de la seguridad no implica alguna restricción de derechos o garantías, y en este sentido se ha legislado en México. Es cuanto, compañeras y compañeros, y por su atención muchas gracias. Благодарю вас.